esta temporada comienza mostrando las consecuencias de Meredith. Recuerden que la temporada anterior comenzó a trabajar con Derek en un proyecto para la cura del Alzheimer, pero todo se salió de control cuando el amor de Meredith por los Weber la llevó a alterar el estudio para que Adele, esposa de Richard que tiene Alzheimer, recibiera el medicamento y no el placebo. Aunque se entienden las razones personales de Mer, ella terminó dañando un promisorio avance médico y su carrera. Primero nos enteramos que Richard asume la culpa de todo para que Meredith no pierda su trabajo. Entonces, en esta temporada, el jefe del hospital va a ser Owen. Además, toda esta situación trajo problemas de pareja. Meredith tiene que cambiarse a cirugía general porque Derek ya no soporta trabajar con ella. Además de que vimos que él se fue de la casa al final de la temporada anterior. Entonces, a partir de este momento, Lexi ocupa su lugar y comienza a ser residente de Derek, donde ambos forman un gran equipo. Volviendo con la pareja, toda esta problemática comenzó a afectar en la adopción de Sola, cuando la trabajadora social descubre que ambos no viven juntos. Temiendo a perder a Sola, Meredith se escondió con Sola en el sótano del hospital durante 4 horas. Esto hizo que la situación sea más crítica. Por suerte, con el tiempo, la pareja reavivó su relación y se les dio una fecha para ver a un juez sobre la adopción después de que Alex fue directamente a hablar con el juez y le explicó los asombrosos padres y buenas personas que son Derek y Meredith. Lamentablemente, la fecha fue cancelada y la trabajadora social les dijo que es poco probable que adopten a Sola. Pero después de tanta espera, la trabajadora social les llevó a Sola, logrando adoptarla y por fin formar una familia. Aunque la pareja principal está feliz, vamos a ver que en esta temporada todos los personajes van a enfrentar muchas situaciones complicadas. Cristina había quedado embarazada y quiere realizarse un aborto, pero Owen no estaba para nada de acuerdo, y en la temporada anterior la echó de la casa, así que se fue a vivir con Meredith. Cristina intentó acercarse a Owen para hablar, pero él la rechazaba en todo momento. Estaba tan negado que Meredith tuvo que intervenir. Do you know what will happen to Christina if she has a kid that she doesn't want? Trying to pretend that she loves the kid as much as she loves surgery will almost kill her, and it'll almost kill your kid. Do you know what it's like to be raised by someone who didn't want you? I do. To know you stood in the way of your mother's career? I do. I was raised by a Christina. My mother was a Christina. And as the child she didn't want, I am telling you, don't do this to her. Finalmente, luego de muchas discusiones, lograron hablar y Owen la acompañó en el proceso. Pero luego de esto todo empeoró, ya que ambos se distanciaron y solo discutían. Más tarde Owen se iba a ir de la casa, pero ella se dio cuenta que no quiere rendirse en la relación e intenta convencerlo para iniciar terapia en conjunto. Pero todo esto terminó en discusiones sin lograr un progreso real. Esto hizo que Owen se acostara con una mujer que conoció en el hospital. Al principio no le dijo a Cristina, pero ella sentía que algo estaba pasando. Después de que no pudo encontrar pruebas, le dijo a Owen que necesita hablar porque se está volviendo loca. Finalmente Cristina lo echa de la casa y comienza a concentrarse en su futuro. Anteriormente vimos que Teddy se casó con su paciente para darle su seguro médico, pero con el tiempo ambos se enamoraron y comenzaron a realmente vivir su matrimonio. Todo parecía ir bien, pero su condición médica empeoró cuando ingresó al hospital porque tosía sangre. Al realizarle una tomografía computarizada, los médicos se dieron cuenta de que Henry tiene un tumor en su pulmón. Mientras estaba operando, Cristina tuvo varias complicaciones, pero pudo continuar con el procedimiento. Pero luego descubren que el tumor había erosionado su arteria pulmonar. A pesar de esto, Richard trató de salvarlo, pero después de 20 minutos declararon la muerte. Algo muy importante es que Cristina no sabía que estaba operando a Henry y cuando se enteró quedó completamente destrozada y esto hizo que empiece a discutir con Owen porque no le dijo nada. Owen, Bailey y Richard están fuera del quirófano de Teddy. Bailey cree que es cruel mantener a Teddy en la cirugía y no contarle la verdad, pero Richard dice que es la mejor manera, ya que está cosiendo el corazón de una mujer y tienen que elegir lo que es mejor para el paciente. Richard dice que Teddy lo va a entender, pero Owen lo duda. Luego de la cirugía, Cristina es la encargada de darle la mala noticia. When you inform the family, you have to say it so that they know that it's really happening. It's the first thing that you're taught. And, Christina, I need you to say it. Henry is dead.
Con el tiempo, Teddy decide irse del hospital ya que le recuerda a su esposo fallecido y se despide de su mejor amigo Owen y lo alienta para que salve su relación con Christina. En la temporada anterior vimos que Lexi rompió con Mark y como se sentía herida comenzó una relación con Jackson hasta que él se dio cuenta de que obviamente todavía sentía algo por Mark. No dispuesto a esperarla, decidió terminar la relación. En esta temporada, Mark comienza a interesarse por Jackson, ya que le ve futuro en su especialidad de cirugía plástica, y ambos comienzan a trabajar juntos formando un gran equipo. Además, Mark comienza una relación con una cirujana de otro hospital, pero todavía los sentimientos por Lexi no se fueron, y todo empeora cuando ella confiesa que todavía está enamorada de él. Esto crea una gran confusión en Mark, ya que se encuentra dividido entre dos mujeres que son muy buenas. Vemos que a medida que la condición de Adele empeora, Richard se da cuenta de que no puede mantenerla en casa y la envía a un hogar para que la cuiden. Richard la visitaba muy seguido porque quería asegurarle que todavía estaba allí para ella, pero poco después ella dejó de reconocerlo y comenzó una relación romántica con Alan, un compañero residente en el centro de atención. Al principio Richard estaba muy enojado, pensando que Alan se estaba aprovechando, pero muy pronto se dio cuenta de que Alan también tenía Alzheimer y que su ira no estaba ayudando a Adele. Entonces a partir de esto permitió que Alan ocupara su lugar. Por otra parte, Bailey después del tiroteo había empezado una relación con Ben, un anestesiólogo, pero luego se separaron y cada uno siguió su camino. En esta temporada se vuelven a reencontrar y la relación va muy bien, hasta el punto que deciden mudarse juntos. En los últimos capítulos de la temporada vemos que Ben le propone matrimonio, pero él va a tener que irse a otra ciudad por una pasantía para estudiar medicina, ya que a él le interesa en un futuro ser cirujano, así que ambos deciden mantener una relación a distancia. Los residentes en esta temporada se van a preparar para sus pruebas orales, y vemos que April lucha por ser la jefa de residentes, ya que es una tarea bastante complicada y muchos no le hacen caso, pero al final se hace respetar. Un día al hospital llega Catherine Avery para realizar un trasplante. Ella es una gran cirujana y madre de Jackson, y todos van a tratar de impresionarla. Allí Richard se reencuentra con ella, ya que se conocían desde hace tiempo, y una noche en una junta importante ambos duermen juntos y comienzan una relación. Ya en los capítulos finales los residentes viajan para realizar sus pruebas orales, donde April, una chica muy religiosa que espera tener relaciones hasta el matrimonio, tiene un gran acercamiento con su amigo Jackson. Poco después de que todos regresaron al hospital, después de tomar sus pruebas, todos los residentes averiguaron sus resultados. Todos aprobaron menos April. A ella le habían ofrecido muchas becas, pero todos esos hospitales ahora se estaban retractando de sus ofertas. Su última oportunidad era el Cielo Grace, pero también fue anulada por Owen, haciendo que April renuncie a ser cirujana. Cuando los residentes empezaron a solicitar becas, Alex estaba preocupado porque las entrevistas que Arizona hizo fueron todas en hospitales de segunda categoría. Sin embargo, pronto descubrió que Arizona solo estaba haciendo esto para convencerlo de que se quedara en Seattle Grace y comenzó a recibir llamadas de los mejores hospitales del país. Él se comprometió verbalmente a quedarse en Seattle Grace y ser compañero de Arizona, pero después de que el hospital Johns Hopkins creó un lugar de becas solo para él, decidió tomar ese lugar, logrando que Arizona se enoje y que tenga que asistir de a último momento a una cirugía en otra ciudad. En el capítulo 23, Derek, Arizona, Mark, Meredith, Christina y Lexi se dirigen a otro hospital en avión para realizar una gran cirugía, separar a unas siameses. Sin embargo, el avión que transportaba a los médicos de Seattle se estrelló camino al hospital. Después de que el avión se estrelló, todos tienen que luchar para sobrevivir. Arizona no paraba de gritar del dolor y se dio cuenta de que su fémur sobresalía. El piloto del avión, que está gravemente herido. Más tarde, al intentar salvarlo, muere. En la otra parte del bosque vemos a Christina que se dislocó el hombro y se encontró con Meredith, que tenía un pequeño trozo de metal afilado en la pierna, que más tarde logró sacar. En cambio, Derek se despertó en otra parte del bosque con la mano muy herida, ya que se encontraba atrapada en una parte del avión. Él tuvo que romperse los huesos para poder sacarla de ahí.
Por suerte pudo encontrar a Cristina y a Meredith, pero lamentablemente perdió la conciencia. Lamentablemente Lexi se encontraba muy herida, ya que fue aplastada por la parte trasera del avión. Lexi le dijo a Mark y a Cristina que tenía las piernas y las pelvis aplastadas, y que no podía sentir su brazo izquierdo, dudando si aún estaba allí. También dijo que sentía que su pecho iba a explotar, adivinando que era un hemotórax masivo. Mark intenta salvarla, pero Lexi está completamente rendida. I love you. You don't have to say it just because I said it. I love you. We're gonna be so happy. So you can't die, okay? Because we're supposed to end up together. We're meant to be. Meant to be. I love you. I love you. Lexi después de esto falleció, haciendo que todos quedaran destrozados. Luego Cristina descubrió que algo andaba mal con Mark, cuando trató de levantarlo y él apenas respondió. Ella le abrió la camisa, revelando que su pecho estaba completamente rojo. We have to drain his pericardial sac and relieve the pressure or his heart will stop. Por suerte encontraron una forma de hacerlo y Meredith logró salvar a Mark. Mientras tanto en el hospital, todo estaba bastante complicado, ya que hubo un accidente y la sala de emergencia estaba completamente llena. Así que Owen, el nuevo jefe, estaba muy ocupado, así que decidió no contestar las llamadas. Más tarde, después de un largo día de trabajo, Owen escucha los mensajes de su buzón de voz. El primer mensaje es de un médico para comprobar si los cirujanos que envió llegarían hoy. Owen escucha el tercer mensaje que dice que los médicos del otro hospital están empezando a preocuparse un poco, y Owen también se da cuenta de que algo anda mal. Mientras tanto en el bosque, Derek, Meredith, Cristina, Mark y Arizona tratan de sobrevivir. Y así finaliza esta temporada, con la muerte de Lexi y sin saber si van a sobrevivir.